Bueno, iniciamos el segundo bloque. Estamos viendo Jesús, nuestro sustituto. Y estábamos viendo de que Dios muestra su amor por la humanidad en cuanto el hombre al pecar entra el temor y entra la muerte, ¿no? Y Dios comienza a buscar. Hay una iniciativa de Dios en buscar al hombre para poder continuar con la comunión con su creación máxima, que es el hombre, poder tener esa comunión. Así que hablábamos de que la ley también hablaba sobre la persona que ha pecado, ésta debe pagar por su pecado, cada uno pagará por sus actos, ¿no? Y que Dios también a través de la ley presenta una manera de poder darle al hombre la posibilidad de seguir teniendo comunión con él a través de poner la sangre de animales para poder cubrir el pecado y poder seguir teniendo comunión. Esto se da antes de la ley, cuando el hombre peca, y ahí fue que nos quedamos en el bloque anterior, cuando el hombre peca, y el hombre mismo hace una vestimenta de hojas de higuera, ¿no? Y se presenta ante Dios, pero Dios hace un sacrificio para poder vestirlos de piel. Y es ahí donde se hace el primer sacrificio para que un derramamiento de sangre para cubrir el pecado de las personas, ¿no? Así que desde el principio está Dios buscando la manera más bien de acercarse al hombre. Él en el Edén busca a Adán después que él ha pecado, y el temor cuando entra en Adán se esconde de Dios. Y vemos cómo Dios hace este sacrificio para poder tener una vestimenta, ¿no? Y vemos que a través de la ley también Dios da las leyes para que el hombre y eso leímos en los últimos versículos que leímos en Levítico capítulo 5, que la persona llevaba en representación suya a un carnero, ¿no? Sin defecto, para que el sacerdote al derramar la sangre del cordero, del carnero, entonces esta persona quedaba libre de esa culpa, ¿no? Pero lo que podemos decir es que la ley tenía un problema, ¿no? Que tenían que hacerse los sacrificios constantemente. Constantemente tenía que hacerse el sacrificio porque el hombre seguía pecando. El hombre o la humanidad en este caso seguía pecando, entonces tenía que seguir presentando estas ofrendas delante de Dios para poder ser perdonado. Pero la ley nunca podía hacer perfectos a las personas que se acercaban. La persona, en este sentido era como la ley le permitía a la persona cubrir su pecado, pero la persona nunca podía ser perfecta. Jamás había un cambio dentro de la persona, jamás podía haber un cambio en la actitud y en la manera de pensar de la persona. ¿Por qué? Porque la ley estaba apuntando a cubrir el pecado, a cubrir lo que el pecado provocaba en la persona, pero no era para quitar esa ¿cómo podríamos decir? Esa condición, esa naturaleza que lo llevaba al hombre a pecar. Entonces no podía hacer perfecto, y esto lo podemos leer, y vamos a empezar aquí en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, verso 1 y 2. Dice ahí, Hebreos capítulo 10, verso 1 y 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan o hacen este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, ¿no? Entonces, ahí la palabra nos está diciendo de que la ley era una sombra. Yo estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo de que cuando sale el sol un día soleado y te da la sombra, tú ves tu sombra reflejada en el piso, pero tú no puedes distinguir bien tu rostro o no puedes distinguir bien tus rasgos. Y esto dice la Biblia, que dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, de lo que iba a venir que era mejor, ¿no? Tenía la sombra solamente. Entonces, por eso dice, no la imagen misma de lo real, sino era una sombra. Pero esta sombra, ¿no?, que era del llevar al animal representando a la persona, llevando a este carnero, ¿no?, al cordero, presentando y derramando su sangre en representación, ¿no?, de la persona, no podía ser perfecto. Si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, nosotros tendríamos que ir llevando nuestros carneros, nuestro cordero ahí al hombro, al sacerdote, para que en representación mía sea derramada la sangre, y es como que yo estoy pagando, ¿no?, a través de este animal, ¿no?, que derrama su sangre, y yo estoy pagando mi culpa a través de la muerte de este animal inocente, ¿no? Pero dice que estos sacrificios, todas estas cosas eran una sombra solamente, no era lo real, porque todo esto que se hacía no podía, estos sacrificios y derramamiento de sangre no podía hacer perfecto al que se acerca. Yo llevaba en mi ofrenda, mi ofrenda delante del sacerdote, pero eso no podía hacerme perfecto a mí. Saliendo de ahí, quizás algunos minutos más tarde, estaba cayendo en otras cosas, en otros pecados. Y ya de ahí en adelante se iban sumando cosas en contra de nuestras personas. Y ahí nuevamente había que llevar el animalito ahí para que lo sea sacrificado. Y nuevamente saliendo del sacerdote, nuevamente. O sea, no podía ser perfecto a los que se acercan, ¿no?, de esta manera. Porque dice, de otra manera, si pudiera ser perfecto a la persona, entonces la persona no tendría la necesidad de seguir presentando todos estos sacrificios. Dice, y la palabra algo sorprendente dice que, porque si esto pudiera hacernos perfecto, ya no tendríamos más conciencia de pecado. Ya no, nuestra conciencia no nos estaría acusando de las cosas que vamos haciendo, ¿no? Pero este era el problema que tenía la ley, que no podía hacer perfecto a las personas, porque el problema estaba en la naturaleza débil, ¿no?, de la parte humana. Y esto lo podemos leer en Romanos capítulo 8. Vamos a ir a ver a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice, lo que era imposible para la ley. Era imposible. Los mismos sacrificios, las mismas ofrendas, año tras año, semana tras semana, no podía, dice, hacernos perfectos. Era imposible hacer perfecta a la persona para que ya deje de estar haciendo este pago, porque era débil por la condición humana, era débil por la carne, ¿no? Así que, pero Dios nuevamente muestra su amor enviando a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de persona, ¿no?, en una persona,
y para condenar al pecado a través de la muerte, ¿no? Y esto lo vamos a ver un poco más adelante, cómo es que Dios paga, cómo es que Dios pone el sustituto del hombre, ¿no? Así que, como vemos, hay una ley, ¿no? Que el pecado es, la paga del pecado es muerte, ¿no? Y Dios, siendo un Dios justo, no puede hacer oídos sordos ni taparse los ojos de ver la condición del hombre. Este era algo que tenía que ser así, ya que esta ley espiritual, y fue el hombre el que tomó de este fruto que contaminó, ¿no? Lo contamina con el pecado, y a través del pecado, bueno, entra la muerte y todos los agentes de la muerte, ¿no? Así que entra la enfermedad y todos los agentes que provocan muerte, ¿no? Pero como vimos también al principio, siempre es Dios el que toma la iniciativa, el que hace algo en busca del hombre, ¿no? En busca de la humanidad. Así que Dios actúa en favor del hombre de esta manera. Es como que Dios ve la condición del hombre que no puede ser perfecto. No, por más que esté presentando ofrendas y ofrendas, no puede ser perfecto. Y a la larga esto se hace como una carga más bien. El estar tratando de hacer cosas para cubrir el pecado, para calmar la justicia de Dios, ¿no? Entonces se vuelve una carga al final. Y Dios lo que hace es actúa en favor del hombre. Y eso es lo que quería decir el versículo que leímos, en el primer versículo que leímos, que Dios muestra su amor, ¿no? En que envía a Jesucristo a la tierra, ¿no? Él muestra su amor, lo manifiesta de esa manera en favor de la humanidad. En favor de la humanidad, Él manifiesta y envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces envía a su Hijo en pago por el pecado. Y Dios lo que hace es en sí a Jesucristo su Hijo, alguien justo, alguien que no tenía pecado porque no era como cualquier hombre, sino Él era justo y sin pecado. Él no tenía la condición que teníamos todos los seres humanos. Así que Dios actúa en favor de la humanidad, ¿no? Y crea esta manera de poder bendecir a la humanidad, de poder entregar a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Así que vamos a leer ahí en Primera de Pedro 3, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces aquí, como vemos desde el principio, ¿no? Es Dios tomando la iniciativa, es Dios buscando a la humanidad, buscando que la humanidad se pueda acercar a Él, y envía a su Hijo. Y dice ahí la palabra que Cristo padeció una vez por los pecados, ¿no? El justo por los injustos. Toda la humanidad estaba bajo el pecado, esclavo del pecado, y por lo tanto iba a muerte. El pecado hacía que la humanidad vaya a muerte. Ahora nosotros, en esta condición de la humanidad que iba a muerte, porque dice que el justo paga por
todos los injustos. En esta condición uno puede entender mejor el versículo de Juan 3:16 que se usa mucho para evangelizar, y es que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él pone en el pago la condición de la humanidad iba a muerte. Y dice, porque Él no vino a condenar al mundo, sino al que el mundo sea salvo por Él. Jesucristo vino para salvación de la humanidad. Él no vino a condenar a la humanidad, Él vino a salvarla. La humanidad ya estaba perdida, estaba camino a muerte, porque no había la manera de que pudiera ser libre del pecado. Entonces toda la humanidad estaba bajo muerte, iba a muerte eterna, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que envía a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos salvados. Ahora, en esto desde el principio de la creación, nosotros podemos ver Dios, cuando Adán peca, Adán y su mujer pecan, Dios buscándolos. Ellos entraron en temor, se escondieron, pero viene Dios y le dice, ¿dónde estás? Comienza a buscarlo. Luego vemos a través de la ley el hombre tenía constantemente, Dios ve que el hombre no podía por sí mismo quitar esa condición, esa naturaleza de pecado, y es ahí donde Él envía a su Hijo. Y todas estas cosas, nosotros podemos ver la misericordia de Dios. Es por eso que en uno de los pasajes en los evangelios, Jesucristo mismo hace alusión de tratar de justificarse por obras y la justificación que viene de Dios. Hay que hacer una diferencia ahí, es necesario hacer una diferencia cuando es Dios el que justifica y cuando es el hombre que trata por sus propios medios de justificarse ante Dios. En el principio Adán quiso hacerlo, hicieron hojas de higuera para presentarse ante Dios, pero Dios tuvo que intervenir, hacer un sacrificio y hacerles vestimentas de piel. También vemos que a través de la ley el hombre no podía, constantemente tenía que presentar, y Dios envía a su Hijo Jesucristo para que Él, siendo el justo, pague por los injustos con un sacrificio también. Vamos a ver más adelante cómo Jesucristo hace referencia a esta justificación que tiene que ver con la iniciativa de Dios y la iniciativa del hombre. El hombre en esa condición de pecado no podía iniciar nada puro, nada justo para Dios. En esa condición en la que estaba el hombre, no podía entregarle algo digno a Dios. Pero el único que podía hacer algo era Dios, enviando a su Hijo, el justo por los injustos, ¿no? Así que podemos leer esto, lo que Jesucristo hizo, ¿no? Aquí en Lucas, ¿no? En Lucas capítulo 18. Lucas 18. Del verso 9 al 14 podemos leer. Y miren cómo empieza este versículo. El Señor está ahí hablando una parábola, ¿no? Del fariseo y el publicano a los que le escuchaban. Y le dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo
que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos al siguiente bloque, explicar un poquito más esta parábola que el Señor entrega para que podamos ver la iniciativa de Dios con la iniciativa del hombre.